Mi nombre es Naen y soy una trabajadora social de 35 años y madre soltera. Desde que mi primer matrimonio se desmoronó hace unos años. He estado viviendo con mi hija Zoe. Recorriendo juntas el camino de la vida. Zoe es una niña brillante y enérgica de 5 años que lo es todo para mí. Entre semana. Trabajo como trabajadora social en un hogar para niños. Y los fines de semana paso tiempo con Zoe. Ya sea yendo al parque o pasando días relajantes en casa. Desde que tengo a Zoe. Ha habido momentos difíciles. Pero su sonrisa ha sido mi salvación todos los días. Ser madre soltera y equilibrar el trabajo con el cuidado de los niños no ha sido fácil. Pero tengo a Zoe. Estaba decidida a vivir la vida al máximo. Tanto como madre como trabajadora social. Mami. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pregunta Zoe los fines de semana por la mañana. Con los ojos brillantes de emoción. Bueno. Veamos. Hace buen tiempo. ¿Deberíamos ir al parque y jugar en los columpios? ¿O prefieres ir a la playa y construir un castillo de arena? Un castillo de arena. Quiero ser una princesa en el castillo. Entonces está decidido. Hoy construiremos un castillo de arena para la princesa Zoe. Ver la sonrisa inocente de Zoe hace que toda mi fatiga desaparezca. Aunque somos una familia monoparental. Quiero que Zoe tenga una infancia feliz. Eso es lo que me impulsa todos los días. Un día. Mientras participaba en mi trabajo voluntario habitual. Me llamó la atención un hombre que nunca había conocido antes. Su nombre era Matthew. Otro voluntario con una sonrisa encantadora y un comportamiento caballeroso. Durante la pausa del almuerzo. Se me acercó. Hola. Soy Matthew. Eres Naen. ¿Verdad? Gracias por venir siempre a ser voluntaria. Encantada de conocerte también. Yo debería ser la que agradezca a todos por ser siempre tan acogedores. Cuando sonreí. Matthew me devolvió la sonrisa con una expresión amable. Naen. ¿Te gustaría almorzar conmigo algún día? Me encantaría saber más sobre tu trabajo y tus ideas sobre el voluntariado. Sí. Me encantaría. Me gustaría conocerte mejor también. Esa cita para almorzar marcó el comienzo de mi relación con Matthew. Matthew era amable. Apasionado e intelectualmente encantador. Teníamos muchas cosas en común y el tiempo volaba cuando estábamos juntos. Matthew tenía una hija de 17 años llamada Nikki. Al igual que yo. Era padre soltero. Admiraba lo mucho que quería a su hija y eso lo hacía aún más atractivo para mí. Después de un mes de citas. Le conté a Matthew sobre Zoe. Aunque no había ocultado el hecho de que era madre soltera. Me costó mucho contarle a una pareja romántica sobre mi hija. Tienes una hija de 5 años. Naen. Eres una madre increíble. Me encantaría conocer a tu hija. Las palabras de Matthew me hicieron respirar aliviada. Su comprensión me hizo enamorarme aún más de él. Finalmente. Los 4. Yo y Zoe. Matthew y Nikki. Empezamos a pasar más tiempo juntos. Matthew y Nikki fueron muy amables con Zoe. Y ella parecía disfrutar genuinamente del tiempo que pasaba con ellos. Zoe. ¿Te gustan Matthew y Nikki? Le pregunté un día. Sí. Los amo. Matthew es divertido y Nikki es muy amable conmigo. Al escuchar las palabras de Zoe. Tomé mi decisión. Más tarde. Matthew me propuso matrimonio y nos casamos. La ceremonia fue íntima. Con amigos cercanos y familiares. Zoe fue la niña de las flores y Nikki fue mi dama de honor. Naen. Estoy muy feliz de tenerte como esposa. Zoe y Nikki son una familia preciosa para mí. Construyamos un hogar feliz juntos. Los 4. Cuando Matthew me tomó de la mano y dijo esto. Me embargó la emoción y se me llenaron los ojos de lágrimas. Yo también. Matthew. Estoy muy feliz de formar una familia contigo. Quiero que pasemos días felices juntos. Por el bien de Zoe y Nikki. Intercambiamos nuestros votos con un beso y nos convertimos en marido y mujer. Nuestra vida de casados comenzó sin problemas. Matthew era un esposo y padre amable. Que trataba a Zoe y Nikki por igual. Íbamos de compras juntos en familia. Visitábamos parques de atracciones. No podía evitar sentirme bendecida por la calidez de nuestra vida familiar. Sin embargo, esta paz no duró mucho. A los pocos meses de nuestro matrimonio, comencé a notar algo extraño en el comportamiento de Zoe. Zoe. ¿Qué te pasa? No pareces tú misma. Una noche. Durante la cena. Al ver a Zoe inusualmente callada. Hablé. Nada. Mami. Respondió Zoe en voz baja. Manteniendo la mirada baja. Esta respuesta era tan diferente a mi hija. Normalmente brillante y enérgica. No pude ocultar mi preocupación. Los cambios de Zoe continuaron.
Se volvió extremadamente callada. Se sobresaltaba con los ruidos repentinos y lloraba por pequeñas cosas. Incapaz de ignorar estos cambios en mi hija. Consulté a su maestra de jardín de infantes. Últimamente, Zoe ha estado pasando mucho tiempo sola. Dejó de jugar con sus amigos. Algo podría haber pasado. Las palabras de la maestra aumentaron mi ansiedad. ¿Qué le podría haber pasado a Zoe? Entonces, un día, mientras abrazaba a Zoe, noté algo inquietante. Había moretones azul-negruzcos en los delgados brazos de mi hija. Zoe, ¿qué pasó aquí? ¿Te duele? Cuando le pregunté, Zoe se tensó con miedo. Me golpeé con algo mientras jugaba. Está bien. No duele. Aunque Zoe puso esta excusa. Algo en su voz parecía fuera de lugar. Empecé a sospechar que Zoe podría estar sufriendo acoso escolar en el jardín de infantes. Pero algo no me cuadraba. ¿Podría la causa estar en casa, en lugar de en la escuela? Cuando pensé en esto, una escena pasó por mi mente. Recientemente, había notado que Zoe mostraba signos de miedo cerca de Matthew. ¿Podría Matthew estar haciéndole algo a Zoe? No, eso no podía ser posible. No podía creerlo. Sin embargo, mis dudas crecían día a día. Como trabajadora social que había presenciado numerosos casos de abuso infantil, sabía que los perpetradores podían ser los más cercanos al niño. Necesitaba saber la verdad para proteger a mi hija. Necesitaba conocer los hechos. Con esto en mente, decidí darle a Zoe un reloj inteligente que pudiera grabar conversaciones y sonidos del entorno. Más tarde, después de obtener el reloj inteligente, se lo di a Zoe. Zoe, este es un regalo de mami. Si lo usas, mami puede protegerte. ¿De verdad? Gracias. Mami. Lo usaré todos los días. Zoe se puso felizmente el reloj inteligente. Pero mi corazón seguía apesadumbrado. Aunque era para proteger a mi hija. Me sentía culpable por sospechar de mi familia de esta manera. Aún así, pensando en Zoe, no tenía otra opción. Durante varios días, revisé las grabaciones del reloj inteligente todas las noches después de volver del trabajo. Durante este tiempo, no había grabado ninguna conversación o sonido que sugiriera abuso por parte de Matthew. Una noche, agotada, me encontré murmurando, ¿qué estoy haciendo? ¿Sospechando de mi esposo? ¿De mi familia? Justo cuando me cuestionaba a mí misma, escuché la voz llorosa de Zoe desde el reloj inteligente. Para. Por favor. Me duele. El grito angustiado de Zoe me dejó atónita. No había duda. Alguien estaba abusando de Zoe. Cállate. Si gritas, haré que te duela aún más. La voz grave que le gritaba a Zoe era la voz de Matthew. Mi pesadilla se había hecho realidad. Mi cuerpo comenzó a temblar y sentí náuseas. ¿Cómo podía mi confiable esposo levantarle la mano a mi hija? Pero no tenía tiempo para estar conmocionada. Necesitaba proteger a Zoe de inmediato. Transferí la grabación a mi teléfono y tomé medidas inmediatas. Primero, llevé a Zoe y huí a la casa de mis padres. Cuando les conté todo, ambos palidecieron. Naen, debes denunciar esto a la policía de inmediato. Con las pruebas que tienes, tendrá que admitir el abuso, dijo mi padre mientras me ponía la mano en el hombro. Mi madre abrazó a Zoe mientras lloraba. Me alegro tanto de que hayas venido a nosotros. Zoe. La abuela te protegerá. Zoe asintió levemente en los brazos de mi madre. El olor familiar de la casa de mi infancia me trajo recuerdos. Escuché la grabación del reloj inteligente de nuevo. El llanto doloroso de Zoe. Las crueles palabras de Matthew. Matthew. Nunca te lo perdonaré. Apreté los dientes y juré en mi corazón. Nunca podría perdonar a mi esposo por lastimar a mi hija. Al día siguiente, fui a la policía con las pruebas y presenté una denuncia. También me puse en contacto con los servicios de protección infantil para que Zoe fuera puesta temporalmente bajo su cuidado. Le dije a Zoe lo que sucedería a continuación. Zoe. Debe haber sido difícil para ti. Pero ahora Matthew nunca podrá volver a lastimarnos. Entonces, mami te protegerá adecuadamente. Gracias. Mami. Yo también estoy de tu lado. Hagamos nuestro mejor esfuerzo juntas. Zoe me apretó la mano. Pensar que mi hija de 5 años podía ser tan fuerte. Abracé a Zoe con fuerza. Al denunciar a Matthew por abuso, se formó una brecha irreparable entre nosotros. Aún así, estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para proteger a mi hija. Matthew fue llamado a interrogatorio policial. Inicialmente, negó por completo el abuso.
Nunca le hice nada a Zoe. Todo lo que dice mi esposa es inventado. Insistió Matthew en esto, condenándome enérgicamente. Yo también estaba luchando por aceptar la realidad de que nuestra pacífica familia había sido destruida. Pero la policía no se convenció fácilmente con las afirmaciones de Matthew. Su esposa ha proporcionado pruebas. No importa cuánto lo niegue. Tenemos datos de audio que lo respaldan. Incluso cuando se le dijo esto, Matthew todavía no admitía el abuso. No puede haber ninguna prueba. Muéstrela si la tiene. Matthew desafió desafiantemente. Entonces, la policía reprodujo la grabación del reloj inteligente. Para. Por favor. Me duele. La voz gritona de Zoe resonó en la sala de interrogatorios. Cállate. Si gritas, haré que te duela aún más. A esto le siguió la amenaza enojada de Matthew. En ese momento, el rostro de Matthew se puso pálido. Según se informa. ¿Cuándo se hizo esta grabación? El mismo día que Zoe fue abusada. La declaración del oficial de policía dejó a Matthew sin palabras. Enfrentado a las pruebas. La actitud de Matthew cambió por completo y se disculpó conmigo. Me equivoqué. Es cierto que abusé de Zoe. Por favor. Perdóname. Zoe tiene solo 5 años. ¿Cómo pudiste abusar de ella? Lloré mientras exigía respuestas de Matthew. Estaba estresado por el trabajo. Irritado. Me desquité con Zoe. Murmuró Matthew. Con la cabeza gacha. ¿Estrés? Esa no es excusa para usar la violencia contra un niño. Confía en ti como mi esposo. Confía en ti como el padre de Zoe. Lo siento mucho. Pero no lo volveré a hacer. Naen. Por favor. No me dejes. Esto arruinará mi carrera. Matthew rogó mi perdón. Su actitud desafiante había desaparecido y parecía casi lastimero. Protegeré a Zoe. No me importa tu carrera. Debes pagar por el crimen de lastimar el corazón y el cuerpo de mi hija. Con esas palabras, decidí cortar los lazos con Matthew. Después de completar los procedimientos de denuncia penal, se emitió una orden de restricción que impedía que Matthew se acercara a nosotras. Nunca más podría aparecer ante Zoe. Sin embargo, la traición de mi esposo dejó una profunda herida en mi corazón. Abrazando a Zoe, contemplé los días venideros. Habíamos escapado de la amenaza de Matthew. Pero las heridas emocionales de Zoe estaban lejos de ser superficiales. Entonces, un día, recibí una llamada de mi exmarido. Pete. Naen. Necesito hablar sobre Zoe. ¿Podemos vernos? La voz de Pete era ronca y parecía algo desesperada. Después de nuestro divorcio, Pete y yo apenas nos habíamos mantenido en contacto. Sin embargo, de repente se acercó, ofreciendo ayudar a nuestra hija. Se lo de Matthew. Lo que hizo es imperdonable. Naen. Haré cualquier cosa por Zoe. Tienes la custodia. Pero por favor, déjame ayudar a proteger a nuestra hija. La mirada sincera de Pete hizo que se me llenaran los ojos de lágrimas. Aprecio tus sentimientos. Pero yo me encargaré de la situación de Zoe. Siento haberte involucrado. Naen. Los casos de abuso no se superan fácilmente. Zoe necesita el apoyo de todos los adultos que la rodean. Las palabras de Pete dieron en el clavo. Incluso lejos de Matthew. No estaba segura de si podría proteger a Zoe sola. Entiendo. Por el bien de Zoe. Parece que necesito aceptar tu ayuda. Con esas palabras, acepté la oferta de Pete. Más tarde, cuando Pete conoció a Zoe, le sonrió amablemente. Zoe. Has pasado por mucho. Pero papá está de tu lado. Te protegeré junto con mami. Zoe enterró su rostro en el pecho de Pete y lloró. Tener no solo a su madre, sino también a su padre tratando de protegerla pareció aliviar algo de la ansiedad en el corazón de Zoe. Así, incluso mi exmarido, Pete, se convirtió en nuestro apoyo. Pete aumentó sus visitas con Zoe e hizo todo lo posible para protegerla del recuerdo del abuso de Matthew. Por el bien de Zoe. Tanto Pete como yo lucharíamos juntos. Aunque no habíamos funcionado como pareja casada. Nos dimos cuenta de que compartíamos el mismo amor por nuestra hija. A medida que se acercaba el juicio, recibí una llamada de la hijastra de Matthew. Nikki. Naen. Necesito que escuches mi historia sobre mi padre. La voz de Nikki temblaba y me sentí incómoda. Nikki. ¿Qué pasa? Dime cualquier cosa que te sientas cómoda compartiendo. Nikki forzó sus palabras. Padre, él no solo abusó de Zoe. ¿Abusó de mí también? Desde que era una niña. Esta revelación me dejó atónita. ¿Por qué guardaste silencio todo este tiempo?
Lo siento. Naen. Tenía demasiado miedo de hablar. Pero después de enterarme de Zoe, no pude quedarme callada por más tiempo. La confesión de Nikki hizo que mi pecho se apretara. Padre me gritaba y me abofeteaba por cosas pequeñas. Después de que mamá se fue, empeoró aún más. Me quedé sin palabras ante el horrible abuso que describió Nikki. Aún así, no pude desafiarlo porque era todo lo que tenía. Era débil. Seguramente el corazón de Nikki también tiene profundas heridas. Nikki, esto no es tu culpa. Matthew tiene toda la culpa. Eres una víctima. Luchemos juntas. No dejaré que Matthew te lastime nunca más. Lucharé con todas mis fuerzas para protegerlas a ti y a Zoe. Ante mis palabras, Nikki pareció llorar. Yo también quiero proteger a Zoe. No quiero que papá la lastime nunca más. Asentí profundamente ante la determinación de Nikki. Nikki, tu testimonio será crucial en el juicio. Aunque sea doloroso. Por favor, comparte tus experiencias. Haré todo lo que pueda. Porque somos familia. Mi corazón era complejo. Sentía que podría estallar. Matthew era el tipo de persona que podía lastimar fácilmente incluso a su propia hija. Tanto Nikki como Zoe son irreemplazables para mí. Para proteger a Zoe, a Nikki y a mí misma, tenía que enfrentar esta batalla con Matthew. El día del juicio. Tenía el estómago hecho un nudo por los nervios. Aún así, me dije a mí misma que tenía que ser fuerte por Zoe y Nikki. Al entrar en la sala del tribunal, vi a Matthew sentado con su abogado. Ni siquiera me miró a los ojos. Cuando comenzó el juicio, la fiscalía presentó pruebas de abuso una tras otra, fotos de los moretones de Zoe, las grabaciones de audio y mi testimonio. El lado de Matthew argumentó que fue una acción momentánea y emocional causada por el estrés. Sin embargo, cuando Nikki subió al estrado de los testigos, todo cambió. Yo también fui abusada por mi padre desde la infancia. Me golpearon. Me gritaron y me lastimaron muchas veces. El testimonio de Nikki conmocionó a la sala del tribunal. Matthew palideció y bajó la cabeza. Con voz temblorosa, Nikki continuó describiendo el horrible abuso. Padre hirió profundamente mi corazón y mi cuerpo. No puedo perdonarlo. No quiero que Zoe experimente el mismo dolor. Por favor, castiguen a mi padre. La fiscalía destacó el patrón de abuso diario de Matthew. Su sentencia fue de 5 años de prisión. Llevado por su abogado, Matthew abandonó la sala del tribunal. Ya no era mi esposo. Ya no era el padre de Zoe. Solo un perpetrador. Naen. Gracias. Gracias a ti y a Zoe. Pude enfrentarme a mi padre. Dijo Nikki mientras me abrazaba. Gracias a ti también. Estoy agradecida por tu coraje. Cuando salimos de la sala del tribunal, Zoe corrió hacia mí. Mami. ¿Se acabó? Sí. Está bien ahora. Matthew nunca podrá volver a lastimarnos. Dije esto mientras levantaba a Zoe. Sin embargo, mi corazón no estaba en paz. Tanto Zoe como Nikki seguirían soportando su trauma. Las heridas emocionales del abuso no sanan fácilmente. Juré seguir apoyando a Zoe y Nikki. El camino por delante podría no ser fácil. Pero lo superaríamos juntas. Las tres apoyándonos mutuamente. Bueno. Este es el comienzo de nuestra nueva vida. Zoe. Nikki. Caminemos juntas por este sendero. Dije esto mientras sostenía sus manos. Zoe asintió con una sonrisa y Nikki le devolvió la sonrisa. Después de que Matthew fue encarcelado, nuestras vidas cambiaron drásticamente. Continué trabajando mientras me concentraba en criar a Zoe. Nikki asistió a la universidad y ayudó a cuidar a Zoe en su tiempo libre. Sin embargo, tanto Zoe como Nikki luchaban con el trauma del abuso. Zoe se despertaba de las pesadillas en medio de la noche, llorando y buscando mi ayuda. Nikki experimentaba intensos cambios de humor y a veces entraba en pánico por pequeñas cosas. Las apoyé desesperadamente a ambas. Sin embargo, constantemente recordaba cuán profundas son las heridas del abuso. Mami. Lo siento. Matthew se enojó porque yo era una mala niña. Zoe se culpaba a sí misma de esta manera. No. Zoe. No tienes la culpa. No hiciste nada malo. Le dije esto repetidamente. Pero parecía que el corazón de la joven Zoe había sido programado para creer que merecía el abuso. Nikki también luchaba por controlar sus emociones. Soy una niña inútil. Por eso mi padre abusó de mí. No merezco ser amada. Nikki lloraba, cayendo en la desesperación. Nikki. No eres inútil. Eres una familia preciosa para mí. Abrazaba a Nikki.
ofreciéndole continuamente palabras de consuelo. Así pasé mis días, luchando para ayudar a sanar las heridas emocionales de Zoe y Nikki. Afortunadamente, Pete continuó apoyándonos de todo corazón. Naen, no estás sola. También haré todo lo posible por Zoe. Y quiero apoyar a Nikki como familia también. Pete trató de cumplir con sus responsabilidades como padre. Estaba profundamente agradecida por la ayuda de Pete. Aunque era mi exmarido, sabía que su amor por Zoe era genuino. Zoe y Nikki gradualmente comenzaron a enfrentar sus heridas emocionales a través de la terapia. Abrazaba y consolaba a Zoe cuando se asustaba por las pesadillas. Con Nikki, tuve muchas conversaciones largas mientras cabalgaba sus olas emocionales. Pete llevaba a Zoe y Nikki al parque o de paseo, pasando tiempo con ellas como una figura paterna. Papi, ven a jugar con nosotras de nuevo. Zoe mostraba su inocente sonrisa mientras se aferraba a Pete. Gracias, Pete. Me alegro mucho de tenerte aquí. Cuando le expresaba mi gratitud a Pete, él me devolvía la sonrisa tímidamente. Comenzamos a construir un nuevo tipo de familia. Las heridas del abuso de Matthew podrían no desaparecer por completo nunca. Pero nos prometimos tomarnos de las manos y seguir adelante. Han pasado 5 años y Zoe ahora tiene 10 años. Se ha convertido en una niña brillante y enérgica, rodeada de amigos en la escuela. Nikki tiene 22 años y se graduó de la universidad. Ahora trabaja en bienestar social y participa en actividades de prevención del abuso infantil. Me volví a casar con Pete, envueltas en su amor. Las sonrisas de Nikki y Zoe parecen brillar más que antes. Por supuesto, las heridas emocionales del abuso de Matthew no se han curado por completo. Pero Pete y yo hemos jurado protegerlas y apoyarlas sin importar qué. Zoe, eres el orgullo y la alegría de mamá. Nikki, tus experiencias dolorosas no fueron en vano. Las estás usando para ayudar a otros niños necesitados. No. Ante nuestras palabras, tanto Zoe como Nikki asintieron tímidamente. Una tarde, mirando por la ventana, vi a Zoe y Nikki jugando en el jardín. Mami, ven aquí. Recogí algunas flores. Ven a jugar con nosotras. Naen, Pete tiene que hacer algunos recados. Así que hoy es día de chicas. Zoe y Nikki saludaban, llamándome. Intercambié miradas con Pete, compartiendo nuestra felicidad. Sí. Juguemos con todo nuestro corazón. Dije esto mientras corría a unirme a Zoe y Nikki. Más allá de las dificultades que hemos superado, la nueva vida de nuestra familia está comenzando. Seguramente será una vida llena de felicidad que cure las heridas que Zoe y Nikki recibieron. Después de todo, nuestra historia apenas comienza. Mi nombre es Fiona y soy una madre soltera de 34 años que trabaja como maestra de escuela primaria. Actualmente estoy separada de mi esposo, Walter. Y aunque me cuesta equilibrar el trabajo y el cuidado de los niños, me dedico a criar a mi hija, Hannah. Hannah es mi hija de 5 años. Solía ser alegre e inocente, pero últimamente se ha estado encerrando en su habitación, especialmente por la noche. Me suplica entre lágrimas, mami, por favor, no entres en mi habitación. Walter tiene 36 años y trabaja para una gran corporación. Siempre está ocupado con el trabajo y rara vez está en casa. Si bien mantiene una buena imagen pública, es frío en casa y nos hemos distanciado el uno del otro. Walter y yo nos conocimos en la universidad. Rápidamente nos hicimos cercanos a través de nuestro amor compartido por la música. Me cautivó el sonido de su guitarra y nada me hacía más feliz que pasar tiempo con él. Nos casamos justo después de la graduación y comenzamos nuestra nueva vida juntos. En aquel entonces, éramos realmente felices y creía que teníamos una familia perfecta hasta que nació Hannah. La alegría que sentí cuando nació Hannah es indescriptible. Asumí todas las responsabilidades del hogar y me dediqué a cuidarla. Walter había conseguido un trabajo en una gran corporación y, al principio, logró equilibrar el trabajo y la vida familiar. Sin embargo, gradualmente su carga de trabajo aumentó y comenzó a llegar tarde a casa con más frecuencia. Si bien luchaba con la presión de administrar el hogar sola, todavía disfrutaba de mi vida diaria con Hannah. Pero en medio de nuestros días pacíficos, llegó una tormenta repentina. Descubrí la aventura de Walter. El dolor que sentí entonces todavía me atormenta hoy. Intenté reconstruir nuestra relación, pero Walter permaneció frío e indiferente a nuestra familia. Nuestra relación se deterioró gradualmente y decidí separarme de él. Encontré una casa nueva y me mudé allí con Hannah para comenzar una nueva vida. Después de comenzar nuestra nueva vida, mis días con Hannah eran tranquilos pero ocupados. Mi rutina matutina comienza con la preparación del desayuno de Hannah. El olor a panqueques, sus favoritos, llenando la cocina siempre me dibuja una sonrisa en la cara. Cuando la llamo suavemente, Hannah, el desayuno está listo. Viene a la cocina con cara de sueño. Buenos días,
Mami, dice Hannah con una sonrisa mientras se sienta a la mesa. Le pongo los panqueques delante y la animo, que tengas un buen día en el jardín de infantes hoy. Hannah le da un mordisco a su panqueque y responde alegremente sí. Mami, haré lo mejor que pueda. Después de dejar a Hannah en el jardín de infantes, me apresuro a ir al trabajo. Aunque mi trabajo como maestra de escuela primaria me mantiene ocupada. Me apasiona enseñar a mis alumnos. Aún así, Hannah siempre está en el fondo de mi mente. Después de la escuela, recojo a Hannah y disfrutamos preparando la cena juntas. Hannah ayuda cortando verduras con sus manitas y poniendo la mesa. Sin embargo, Hannah ha estado diferente últimamente. Después de la cena, tiende a encerrarse en su habitación, diciendo, mami, por favor, no entres. Este cambio me preocupó. Hannah había comenzado a encerrarse en su habitación solo en las últimas semanas. Solía encantarle pasar tiempo conmigo en la sala de estar. Pero ahora regresa a su habitación inmediatamente después de la cena. Incluso cuando la invito. Diciendo, Hannah, ¿te gustaría ver la televisión con mami? Simplemente responde, no voy a mi habitación. Esa noche, estaba pasando un momento tranquilo en la sala de estar. La casa se sentía un poco sola desde que Hannah se había ido a su habitación. Preparé mi taza de té favorita y me senté en el sofá. Las noticias estaban en la televisión. Pero no podía concentrarme en ellas. Mi mente estaba constantemente preocupada por Hannah. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno de Hannah, ella entró a la cocina en pijama. Aunque Hannah parecía un poco cansada. Sonreí y dije, buenos días. Hannah. Hice panqueques. Buenos días. Mami. Respondió Hannah con una pequeña sonrisa y se sentó a la mesa. Mientras comía sus panqueques, la observé atentamente. Sus manitas llevando el tenedor a la boca no habían cambiado. Pero sus ojos parecían estar mirando a lo lejos. Hannah. Siempre puedes hablar con mami sobre cualquier cosa. Estoy aquí para escucharte. Le dije suavemente. Hannah levantó la vista por un momento. Pero rápidamente volvió a bajar los ojos. Solo respondió, está bien. Mami. Pero su voz denotaba un toque de ansiedad. Después de dejar a Hannah en el jardín de infantes, me dirigí al trabajo, mirando a los niños en mi salón de clases divirtiéndose. No pude evitar desear que Hannah también pudiera sonreír como ellos. Después de la escuela, fui a recoger a Hannah. Cuando la vi bajando del autobús, la tomé firmemente de la mano. Cuando le pregunté cómo estuvo tu día, Hannah solo respondió, normal. Pude ver fatiga en sus ojos. Durante la hora de la cena, cociné con Hannah en la cocina. No pude evitar sonreír al verla lavando zanahorias seriamente. Hannah, estoy tan feliz de que podamos cocinar juntas hoy. Dije. Y Hannah mostró una leve sonrisa. Ella respondió, yo también. Pero luego se quedó en silencio. Aunque preocupada por los cambios de Hannah, hice todo lo posible para ayudarla a sentirse segura. Después de terminar la cena, Hannah volvió a su habitación. Mami, ¿podemos saltarnos la hora del cuento esta noche? Preguntó. Y pude ver confusión en su rostro. Respetando sus deseos, respondí suavemente, por supuesto. Hannah, descansa bien. Tarde esa noche, después de que Hannah se durmiera, me paré afuera de su habitación. Podía oír su respiración tranquila a través de la puerta. Cuando abrí la puerta en silencio y entré, Hannah estaba acurrucada durmiendo. Al verla así, me dolió el corazón, sin entender que la estaba asustando tanto. Al día siguiente transcurrió de manera similar. El comportamiento de Hannah no había cambiado y me sentía cada vez más preocupada. Pensé en consultar a su maestra de jardín de infantes. Pero temía que me vieran como una madre demasiado ansiosa sin ninguna evidencia concreta. Esa noche, cuando recogí a Hannah, noté que no estaba jugando mucho con los otros niños. Su rostro carecía de su brillo habitual cuando bajó del autobús. Cuando extendí mi mano, Hannah la sujetó con fuerza. Te quiero. Mami. Dijo Hannah. Yo también te quiero. Hannah. Recuerda. Siempre puedes hablar conmigo sobre cualquier cosa. Le dije suavemente. Hannah asintió levemente y respondió, gracias. Mami. Pero sus ojos todavía mostraban signos de preocupación. Esa noche, me encontré de nuevo parada afuera de la habitación de Hannah, sin poder reunir el coraje para abrir la puerta. Simplemente me quedé allí escuchando su respiración, rezando en silencio. Sentí fuertemente que necesitaba descubrir qué estaba asustando tanto a Hannah. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno, estaba pensando profundamente en Hannah. Estaba claro que estaba escondiendo algo, pero no sabía cómo hacer que se abriera. Sentí que necesitaba estar más cerca de ella para proteger su felicidad y seguridad. Después de dejar a Hannah en el jardín de infantes, seguí pensando en ella de camino al trabajo.
Me encontré buscando respuestas sobre qué podía hacer por ella y cómo podía hacerla sentir segura. Después de la escuela. Cuando recogí a Hannah. Parecía haber recuperado un poco de su ánimo. Cuando le pregunté cómo estuvo tu día, Hannah respondió, fue un poco divertido. Si bien esas palabras me dieron algo de alivio, todavía no podía quitarme del todo la preocupación. Mientras preparábamos la cena juntas, Hannah gradualmente comenzó a hablar más. Mami. Hice dibujos en el jardín de infantes hoy. Dijo Hannah. Y le pregunté con entusiasmo, sí. ¿Qué dibujaste? Hannah respondió, un árbol grande y yo jugando con mis amigos. Su sonrisa en ese momento se sintió como algo que no había visto en mucho tiempo. Sin embargo, una noche, mientras Hannah estaba en su habitación, me detuve afuera de su puerta y la escuché sollozar en silencio. Preocupada. Llamé a la puerta. Hannah. ¿Estás bien? Mami está aquí si quieres hablar. Le dije suavemente. Pero Hannah solo gritó, mami. Por favor. No entres. Había desesperación en su voz y no pude obligarme a abrir la puerta. Al día siguiente, decidí investigar la habitación de Hannah mientras estaba en el jardín de infantes. Después de que se fue a la escuela, entré en silencio a su habitación. Todo estaba ordenado y limpio, con sus animales de peluche y libros ilustrados favoritos colocados correctamente. Sin embargo, había una quietud inquietante en el aire. Abrí el armario de Hannah. Allí, encontré su preciado libro ilustrado de Cenicienta. Sabía que Hannah apreciaba especialmente este libro. Y me preguntaba si habría una razón especial. Así que lo recogí. Al pasar las páginas, encontré un mensaje escrito con la letra infantil de Hannah, huye de papá. Me sorprendieron estas palabras enfatizadas. No podía entender qué estaba pasando o qué sabía Hannah. Después, leí el diario de Hannah para comprender qué sabía y cómo la estaba afectando. El diario contenía las ansiedades y miedos de Hannah. Había muchas entradas sobre su padre, Walter. Parecía que Hannah estaba lidiando con algunos problemas serios con respecto a Walter. El contenido me preocupó cada vez más. Las lágrimas cayeron cuando leí la frase, tengo miedo de papá. Me dolió el corazón. Sin saber qué le había hecho Walter a Hannah o por qué estaba tan asustada. Dado que nuestra relación se había enfriado. No había pensado profundamente en su comportamiento. Pero por los escritos de Hannah, estaba claro que estaba escondiendo algo. Esa noche, decidí llamar a Walter. Tenía que enfrentarlo directamente. Cuando se estableció la llamada, escuché la fría voz de Walter. ¿Qué pasa? Fiona. ¿A estas horas? Dijo. Y aunque me quedé sin palabras por un momento, rápidamente comencé a hablar sobre Hannah. Hannah parece asustada y está escondiendo algo. Dime por qué está asustada. Exigí. Sin embargo, la respuesta de Walter fue fría. No sé nada. ¿No está siendo sobreprotectora? Su actitud me convenció de que estaba escondiendo algo. Walter. Deja de mentir. ¿Sabes por qué Hannah está tan asustada? No. Lo presioné. Pero él declaró fríamente, esta conversación terminó. Simplemente cuida bien de Hannah. Y colgó. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. Estaba claro que Walter estaba escondiendo algo y sentí fuertemente que necesitaba descubrirlo. A la mañana siguiente, preparé un desayuno especial para ayudar a Hannah a sentirse más segura. Hice sus panqueques de arándanos favoritos y jugo de naranja, esperando a que viniera a la mesa. Buenos días. Hannah. Te hice un desayuno especial hoy. Grité. Y Hannah me dedicó una pequeña sonrisa. Gracias. Mami. Susurró Hannah. Y le apreté la mano. Hannah. Recuerda que mami siempre está de tu lado. Puedes decirme cualquier cosa. En cualquier momento. Le dije suavemente. Hannah se quedó callada por un momento antes de asentir y decir, está bien. Mami. Su respuesta me dio un poco de consuelo. Pero la ansiedad aún persistía en mi corazón. Después de dejar a Hannah en el jardín de infantes, me dirigí al trabajo. Incluso mientras enseñaba a mis alumnos. No podía dejar de pensar en Hannah. Tan pronto como terminaron las clases, me apresuré a recogerla. En casa, hicimos la cena juntas. Mientras cocinaba, le pregunté a Hannah, ¿qué hiciste hoy? Hannah respondió, jugué con mis amigos. Pero había una pesadez en su voz. Después de la cena, Hannah volvió a su habitación. La seguí y le sugerí, Hannah, ¿te gustaría hablar un rato? Hannah dudó por un momento. Pero finalmente se sentó en su cama y me miró. Mami y yo tengo miedo de papá. Dijo Hannah. Esas palabras hicieron que mi corazón se apretara. ¿Por qué? Hannah. ¿Qué pasó? Pregunté suavemente. Pero Hannah simplemente negó con la cabeza. Hannah. Pase lo que pase. Mami te protegerá. Puedes sentirte segura diciéndome cualquier cosa. Dije.
Y Hannah asintió levemente, diciendo, gracias. Mami. Esas palabras me dieron un poco de alivio. Pero aún podía sentir el gran miedo dentro de ella. Esa noche. Me quedé al lado de Hannah hasta que se durmió. Después de que ella estuvo profundamente dormida. Volví a tomar su diario. Lo leí detenidamente, tratando de comprender el miedo y la ansiedad en su corazón. El diario contenía eventos que Hannah había experimentado con Walter. Papá estaba enojado de nuevo. Leer esta frase me hizo llorar. Si bien no había detalles específicos sobre lo que Walter había hecho, estaba claro que el miedo estaba profundamente grabado en el corazón de Hannah. A la tarde siguiente, cuando recogí a Hannah de la escuela, la tomé de la mano con fuerza. Hannah, ¿vamos a comprar helado juntas?, sugerí. Y Hannah mostró una pequeña sonrisa. Sí. Mami, respondió. Y su voz me dio un poco de consuelo. En la heladería. Hannah eligió helado de chocolate y nos sentamos juntas en un banco para comer. Al día siguiente, después de dejar a Hannah en el jardín de infantes, decidí llevar su diario a la policía. No podía sacar los mensajes de Hannah de mi mente y sentí que esto no era algo que debía ignorar. En la estación de policía, expliqué la situación en la recepción. El oficial escuchó mi historia y cuando le mostré el diario y el libro ilustrado, su expresión se volvió seria. Esto podría ser muy serio. Por favor, cuénteme más detalles, dijo el oficial. Le conté todo sobre el comportamiento reciente de Hannah, la actitud fría de Walter y el contenido del diario. El oficial tomó notas mientras escuchaba y señaló, podría haber dispositivos de escucha instalados en su casa. Esas palabras me dieron escalofríos. Siguiendo las instrucciones del oficial, investigamos la casa. Horas más tarde, el oficial me informó, encontramos varios dispositivos de escucha en la casa. Aquí están. Me mostró pequeños dispositivos. En ese momento, todo se conectó en mi mente. Walter había estado monitoreando nuestras conversaciones en casa, planeando eliminarme para su nueva vida con su amante. Cuando me di cuenta de este aterrador plan, no pude dejar de temblar. Sin embargo, sabía que tenía que revelar esta verdad para proteger a Hannah. La policía decidió monitorear las actividades de Walter y necesitaba llevar a Hannah a un lugar seguro temporalmente. Siguiendo las instrucciones de la policía, me quedé en la casa de una amiga. Solo le dije a Hannah, vamos a hacer un pequeño viaje juntas. Hannah no sospechó nada y preguntó, ¿está bien? Mami, ¿a dónde vamos? Es un lugar secreto. Un lugar donde puedes sentirte segura. Sonreí y Hannah asintió levemente. Esa noche, mientras me quedaba en la casa de mi amiga con Hannah, esperé el contacto de la policía. Los dispositivos de escucha encontrados por la policía se convirtieron en evidencia clave para descubrir el plan de Walter. Mientras me quedaba en la casa de mi amiga con Hannah, mi corazón estaba lleno de ansiedad. Aunque había encontrado un lugar seguro para que Hannah se quedara, sabía que necesitábamos exponer la conspiración de Walter para garantizar por completo su seguridad. Al día siguiente, recibí una llamada de la policía. Su esposo está mostrando un comportamiento sospechoso. Nos estamos preparando para investigarlo, dijeron, poniéndome aún más tensa. La policía siguió a Walter y monitoreó sus acciones. Cuando confirmaron que regresaba con frecuencia a la casa, regresé a casa con el apoyo de la policía. La casa estaba en silencio, llena de tensión. Después de un rato, Walter llegó a casa. Su rostro no mostraba ninguna emoción y lo confronté con una actitud firme. Walter, tenemos que hablar, dije con calma. Walter pareció sorprendido por un momento, pero rápidamente mostró una fría sonrisa. ¿De qué se trata? Fiona, dijo. Sobre los dispositivos de escucha que instalaste en la casa. Los encontramos todos, dije con firmeza. La cara de Walter se congeló por un momento, pero rápidamente trató de parecer tranquilo. ¿Dispositivos de escucha? No sé de qué estás hablando, respondió. Deja de mentir. Walter, la policía lo sabe todo. También saben de tu plan, declaré. Y Walter mostró un momento de agitación. Sin embargo, rápidamente se enojó y gritó, ¿de qué estás hablando? No tienes ninguna prueba. En ese momento, la policía entró en la habitación. Walter Smith está arrestado por escuchas telefónicas e intento de asesinato, anunció el oficial. El rostro de Walter mostró sorpresa y, aunque trató de resistirse, fue sometido por los oficiales. Observé a Walter mientras pensaba en Hannah, que se alojaba segura en la casa de mi amiga. Luché con cómo decirle la verdad, pero sentí que necesitaba ser honesta con ella por su bien. Después de ver a Walter ser llevado por la policía, regresé con Hannah. Cuando Hannah vio mi rostro, preguntó preocupada, «Mami, ¿estás bien?» «Hannah, mami está bien. Ahora podemos sentirnos seguras», respondí con una sonrisa. Y Hannah me apretó la mano. «Gracias»,
Mami, dijo Hannah. Y esas palabras me hicieron llorar. Me di cuenta de que había superado todo por el bien de Hannah. Esa noche, mientras abrazaba a Hannah, reflexioné sobre los días que había pasado haciendo todo lo posible para recuperar su sonrisa. Hannah se durmió pacíficamente en mis brazos y, mientras miraba su rostro dormido, sentí esperanza por nuestra nueva vida por delante. Al día siguiente del arresto de Walter, la policía también atrapó a su amante como cómplice. La investigación policial reveló sus fechorías una tras otra. Quedó claro que habían estado planeando juntos eliminarme haciéndolo parecer un accidente. A medida que avanzaban los procedimientos legales, consultamos con abogados y decidimos reclamar una indemnización a Walter. Sentí que necesitábamos una base financiera sólida para proteger el futuro de Hannah. Después, comencé a prepararme para comenzar una nueva vida con Hannah. Encontrar una casa nueva y crear un entorno donde Hannah pudiera sentirse segura era mi principal prioridad. Unas semanas más tarde, encontramos una casa encantadora en una zona residencial tranquila. A Hannah le gustó la casa e inmediatamente comenzamos a prepararnos para mudarnos. El día de la mudanza. Aunque Hannah parecía un poco ansiosa. Cuando le dije, nos esperan días divertidos en nuestro nuevo hogar. Asintió levemente. Cuando llegamos a la nueva casa, Hannah miró a su alrededor y dijo, esto es lindo. Esas palabras me llenaron de alivio. La vida en nuestra nueva casa nos curó gradualmente. Hannah recuperó su brillo día a día y se adaptó rápidamente a su nuevo jardín de infantes. Llega a casa feliz todos los días y me cuenta alegremente lo que sucedió en el jardín de infantes. Cada vez que veo crecer a Hannah, estoy agradecida de que esté creciendo en un ambiente seguro y feliz. Un día, cuando Hannah llegó a casa del jardín de infantes, me mostró una tarjeta hecha a mano. Mami, mira, hice esto, dijo Hannah. Y tomé la tarjeta. Tenía un dibujo colorido y un mensaje que decía, te amo. Mami. Esas palabras me hicieron llorar. Gracias, Hannah. Es una tarjeta tan hermosa. Le dije. Y Hannah respondió, gracias. Mami. Soy feliz porque te tengo. Ante esas palabras, la abracé con fuerza y le dije suavemente, eres mi orgullo y alegría. Nuestra nueva vida se estabilizó gradual pero seguramente. Pasé más tiempo con Hannah y profundizamos nuestro vínculo. Nuestra relación se fortaleció a medida que disfrutábamos ir juntas al parque los fines de semana y cocinar juntas. A medida que avanzaba el juicio de Walter, consideré profundamente el impacto que tuvo en la vida de Hannah. Aunque sus acciones cambiaron por completo nuestras vidas, nos hicimos más fuertes a través de esa experiencia. Hannah mantuvo esa fuerza y renové mi determinación de hacer todo lo posible para apoyarla. Después de que Walter y su amante recibieron su sentencia legal, finalmente pudimos vivir en paz. Walter recibió una larga condena y su amante también fue enviada a prisión. Con su conspiración revelada y la justicia servida, la paz regresó a los corazones de Hannah y al mío. Nuestra nueva vida se llenó de nuevas alegrías y descubrimientos cada día. El tiempo que pasé con Hannah fue muy valioso para mí y su sonrisa sanó mi corazón. Íbamos juntas al parque. Disfrutábamos cocinando y hacíamos viajes los fines de semana. Mientras tanto, Walter y su amante tuvieron un final miserable en prisión. Llegaron a darse cuenta del peso de sus crímenes. Junto con su amante, Walter pagó el precio por traicionar a nuestra familia mientras recibía un castigo legal. Después de que su actitud fría y su conspiración salieron a la luz, se aisló de la sociedad y pasó sus días lamentando sus acciones. La nueva vida que Hannah y yo encontramos fue la verdadera felicidad que nos esperaba después de superar las dificultades. Hannah hizo muchos amigos en su nuevo jardín de infantes y disfrutaba cada día. Cada vez que veía su brillante sonrisa, me sentía satisfecha de haberla protegido. Una noche, antes de irse a la cama, Hannah me dijo, mami, me divertí mucho hoy. Gracias. Esas palabras me hicieron realmente feliz. Cuando respondí, Hannah, cuando tú eres feliz, mami es feliz. Hannah dijo, te amo. Mami. Expresando su gratitud. Mientras miraba el rostro dormido de Hannah, me sentí bendecida de poder velar por su crecimiento. Juré en mi corazón que continuaríamos avanzando juntas hacia un nuevo futuro. Me di cuenta de que mi misión era proporcionar un entorno donde Hannah pudiera crecer sintiéndose segura y velar por ella mientras perseguía sus sueños. Seguiremos caminando, mirando hacia nuestro nuevo futuro mientras apreciamos la verdadera felicidad que encontramos después de superar las dificultades. Estamos agradecidas de poder pasar días tranquilos y pacíficos juntas. La sonrisa de Hannah me da fuerzas y mi amor seguirá apoyándola a medida que pasan nuestros días. Mi hermano, Neil, se desplomó justo delante de nosotros. Su rostro estaba pálido y estaba inconsciente. Sucedió tan de repente que no supe qué le había pasado. Con dedos temblorosos, logré manejar mi teléfono y llamar a una ambulancia, mientras esperaba a que Neil recuperara la conciencia. Mi sobrina de 6 años, Dakota, me llamó, Wanda. Dakota me miró directamente y me tendió un sobre. Toma. Papá me dijo que te diera esto si alguna vez se desplomaba.
Aunque Dakota y yo habíamos estado viviendo juntas durante un año. Esta era la primera vez que me llamaba por mi nombre o me miraba a los ojos mientras me hablaba. Todavía conmocionada. Tomé el sobre y miré dentro. Me quedé sin palabras. Dentro estaba la respuesta a por qué Dakota nunca me había abierto su corazón. Mi nombre es Wanda. Después de graduarme de la universidad, he estado trabajando en una oficina durante 3 años. Durante mis años universitarios, perdí a mis padres en un desafortunado accidente. Desde entonces, mi hermano, Neil, y yo hemos estado viviendo juntos en la casa que nos dejaron nuestros padres, apoyándonos mutuamente. Neil, 7 años mayor que yo, siempre fue sincero, amable y cariñoso con su hermana. Siempre estuvo ahí para apoyarme. Siempre me hacía reír para que no me sintiera sola. Y logramos superar el dolor de perder a nuestros padres y vivimos felices juntos. Hace 8 años, Neil se casó y se mudó. Lo despedí con alegría y un toque de soledad y comencé a vivir sola. Sin embargo, el año pasado, Neil regresó a nuestra casa familiar con su hija. Se había divorciado. Neil se negó a hablar sobre el divorcio. Más que eso, era completamente diferente a su antiguo yo. Apenas hablaba y nunca sonreía. Suspiraba con frecuencia y siempre parecía cansado. Neil trabaja en un banco y llega tarde a casa todas las noches. Viaja con frecuencia por trabajo. Y en sus preciados días libres, simplemente se quedaba encerrado en su habitación durmiendo. Rara vez lo veía hablar con su propia hija. Nunca los vi reír juntos. Solía reírse a carcajadas conmigo. Pero ahora, ¿qué le pasó a Neil? Quería preguntar. Pero no pude. Pasaba los días sintiéndome frustrada. En lugar de Neil, yo cuidaba de Dakota todos los días. Después del trabajo, hacía las tareas del hogar. Preparaba cenas que a Dakota le pudieran gustar. Le compraba ropa y pasaba tiempo con ella. Habiendo perdido a mis padres y con pocos parientes, estaba muy feliz de que mi familia creciera. Quería acercarme a Dakota rápidamente. Aunque estaba ocupada. Cuidar de Dakota no era una carga. Sin embargo, incluso después de vivir juntas durante un año, ella no se abría conmigo. Ni siquiera hacía contacto visual ni me hablaba. Me sentía sola. Pero no podía preguntarle nada a Dakota. ¿Qué les había pasado a Neil y a Dakota? Me volví insegura de cómo interactuar con Dakota y finalmente comencé a sentirme incómoda. Un día, la exesposa de Neil vino a nuestra casa a ver a Dakota. Neil estaba fuera por trabajo. Su exesposa era muy amable y alegre. Durante el matrimonio de Neil, ella y yo nos llevábamos bien. Salíamos a almorzar juntas y compartíamos secretos que le ocultábamos a Neil. Estaba feliz de haber ganado lo que se sentía como una verdadera hermana mayor. Por eso me sentí especialmente triste por su divorcio. Cuando nos visitó, estaba tan alegre como siempre y me llamó por mi nombre, Wanda. ¿Cuánto tiempo? Me siento sola estando separada de mi hija. ¿Podría verla un rato? Estar separada de la familia. Especialmente de una hija querida. Debe ser solitario. Entendía ese dolor demasiado bien. Sin dudarlo. La dejé ver a Dakota. Saldremos a tomar el té, dijo. Y se fue con Dakota. Por alguna razón, Dakota mantuvo la cabeza baja mientras seguía a su ex esposa. ¿No estaba feliz de ver a su madre después de tanto tiempo? Algo se sentía extraño en sus figuras que se alejaban. Pero las despedí de todos modos. Esa noche, Neil llegó a casa antes de lo habitual. Todavía parecía cansado. Como siempre. Le informé sobre la visita de su exesposa y cómo había salido con Dakota. Pensé que lo ignoraría con una respuesta vaga como de costumbre. Pero Neil levantó la cara y me miró con ojos penetrantes. Miró, podría no ser la palabra correcta, fulminó, sería más preciso. Al ver este lado de Neil por primera vez, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Por qué hiciste algo así sin preguntar? La cara de Neil se estaba poniendo roja rápidamente. ¿Qué? ¿Pero no es natural que una madre quiera ver a su hija? Sabemos mejor que nadie lo solitario que es estar separado de los padres. Respondí temblando. No pude evitar que las palabras fluyeran. Además, ¿qué te pasa? Dejas todo el cuidado de Dakota a mi cargo y por lo general solo asientes con la cabeza cuando intento consultarte sobre algo. ¿Pero ahora te enojas por esto? No levantes la voz solo por esto cuando nunca me dices nada importante. Todas mis frustraciones reprimidas explotaron, no me habían contado la razón del divorcio. Cuidaba de Dakota. Que no se abría conmigo en lugar de Neil. Pasaba el último año siendo considerada con Neil y Dakota. Te pedí que cuidaras de mi hija porque te ofreciste a ayudar. ¿Pero no podrías al menos consultarme sobre algo como esto? El tono de Neil se hizo aún más fuerte mientras replicaba.
¿Consultarte? Siempre miras hacia abajo. Nunca estás dispuesto a hablar de nada. En el momento en que contraataqué, hubo un ruido sordo cuando Neil, que había estado sentado en su silla, se desplomó. Al principio, no pude procesar lo que había sucedido. Pero luego me di cuenta de que Neil se había caído. Neil no respondió a mis llamadas. Su rostro se había puesto azul. No sabía lo que estaba pasando. Y mi cuerpo temblaba tanto que apenas podía moverme. Papá. Al oír la conmoción, Dakota bajó del segundo piso. Necesitaba recomponerme. Tenía que ser fuerte delante de Dakota. Volví en mí. Una ambulancia. Con dedos temblorosos. De alguna manera logré marcar los números en mi teléfono. Mientras esperaba a que llegara la ambulancia, revisé el pulso y la respiración de Neil. Me aseguré de que estuviera estable y luego le dije a Dakota, lo siento. Eso debe haberte asustado. Pero todo va a estar bien. Iremos al hospital juntos. Así que prepárate. Dakota asintió y subió a su habitación en el segundo piso. Luego, llegó la ambulancia y nos dirigimos al hospital. Aproximadamente 2 horas después de ser llevado al centro de emergencias. Neil todavía estaba durmiendo en la habitación del hospital. Su color había vuelto y su respiración era estable. El médico nos dijo que su vida no corría peligro. Lo que nos alivió. Dakota observaba en silencio a Neil durmiendo en la habitación del hospital. ¿Cómo deberíamos pasar el tiempo hasta que Neil despierte? ¿Debería intentar hablar con ella? Así es. Su padre se había desmayado. Dakota debe estar conmocionada. Pensé. Debería intentar aliviar la tensión en el aire. No importaba si Dakota no escuchaba. No importaba si me ignoraba. Tu papá ha estado muy ocupado. ¿Verdad? Parece que se cansó demasiado. Pero no te preocupes. El médico dijo que tu padre despertará pronto. Wanda. Dakota interrumpió mis palabras. Me sorprendí y miré su rostro. No solo era la primera vez que me llamaba por mi nombre, sino que también era la primera vez que me respondía correctamente. Luego, Dakota me miró directamente. Por primera vez. Vi el rostro de Dakota de frente. ¿Qué estaba pasando? Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Papá me dijo que te diera esto si se desplomaba. Mirando las manos de Dakota, vi que me estaba tendiendo un sobre. No pude ocultar mi sorpresa y no pude encontrar palabras. Este sobre era lo que Dakota había subido a buscar antes de salir de casa. Tomé el sobre en silencio y miré nerviosamente dentro. Había varias fotografías, datos de audio y una carta dentro. Me quedé impactada. Las fotografías mostraban a la exesposa de Neil caminando del brazo de otro hombre, luciendo feliz mientras entraban a un hotel. Había varias otras fotos de la exesposa pasando tiempo feliz con el hombre. Algunas eran tan inapropiadas que quería apartar la mirada. Había datos de audio de conversaciones entre los dos y una carta dirigida a mí. Decía, para Wanda. Si algo me pasa, por favor cuida de mi hija. Me congelé. Ahora entendía por qué Neil había estado en silencio todo este tiempo. El misterio estaba resuelto. En ese momento, las lágrimas brotaron de mis ojos. Lo siento. Debes haber estado sufriendo mucho. Siento no haberlo entendido. Abracé a Dakota y lloré. La profundidad de las heridas emocionales de Dakota excedía con creces mi imaginación. Una niña tan pequeña, de solo 6 años, había estado reprimiendo tanto. Dakota también estaba llorando. A través de sus lágrimas, reunió la fuerza para contarme todo. La razón por la que no se había abierto conmigo era que Neil le había dicho que no dijera cosas innecesarias. Por eso no sabía cómo interactuar conmigo y ni siquiera podía hacer contacto visual. Dakota le había cerrado su corazón a las mujeres adultas debido a su desconfianza y desesperación hacia su madre, que la dejaba sola todas las noches. Esta niña había sido más considerada que yo. Había estado sufriendo mucho. Sentimientos indescriptibles brotaron dentro de mí. Cuando Neil recuperó la conciencia un rato después, lo escuché todo. El divorcio no había terminado todo. A pesar de elegir a otro hombre por encima de su familia y cometer adulterio, la exesposa ahora decía que quería a su hija de vuelta. Neil y su exesposa habían estado discutiendo esto casi a diario. Pero ella no cedía. Considerando los aspectos financieros, los sentimientos de Dakota y la causa del divorcio, Neil no podía entregar a Dakota. Neil había comenzado a sentir molestias en el estómago día tras día. A veces experimentando un dolor intenso que sentía como si le estuvieran apretando las entrañas. Debido a esta mala salud, ni siquiera podía levantarse de la cama en sus días libres. Mientras luchaba contra su propia ansiedad por la salud, se negó a ir al hospital.
temiendo que su exesposa usara su enfermedad como excusa para quitarle a su hija. Y finalmente, Neil se había desplomado. Sí. Neil había estado cargando con todo solo. Tratando de no preocuparnos ni a mí ni a Dakota. Tanto su mente como su cuerpo habían llegado a su límite. No podía perdonar a su ex esposa. Algo comenzó a hervir dentro de mí. Había abandonado a su preciada familia para vivir con otro hombre. Empujando al otrora amable Neil a la oscuridad. Se presentó ante mí actuando como si nada hubiera pasado. Se reunió con su hija y, lo más imperdonable, infligió profundas heridas emocionales a la joven Dakota. No podía perdonarla. Neil. Ya has hecho suficiente por tu cuenta. Puedes descansar hasta que te mejores. Yo lucharé ahora. No puedo perdonarla. Lucharé contra ella y ganaré. Me aseguraré de que nunca vuelva a aparecer ante nosotros. Mi espíritu de lucha se hacía cada vez más fuerte. Primero, contraté a un investigador privado. Quería investigar a fondo a la ex esposa de Neil. Luego, contraté a un abogado. Estaba segura de que no perderíamos. La investigación reveló una tras otra impactantes fechorías. Después del divorcio, había estado yendo a un club de reseñas masculinas todas las noches. Había pagado grandes sumas de dinero a sus artistas masculinos favoritos y seguía pidiendo préstamos. Los préstamos habían aumentado a una cantidad que no podía pagar. ¿Por qué alguien en tales dificultades financieras intentaría obtener la custodia de su hija? El beneficio de tener la custodia de su hija era el dinero. Si obtenía la custodia, podría recibir la manutención de los hijos de Neil. También podría recibir beneficios del gobierno. Había importantes ventajas financieras. Ese debe haber sido su pensamiento. No estaba considerando la felicidad de su hija en absoluto. Mi irritación se hizo más fuerte. Y había una cosa más. Había sospechas de que había malversado dinero del banco donde trabajaba Neil. Tras la investigación, su método resultó ser particularmente malicioso. Había conocido a Neil en el trabajo. Se había casado con él y luego había renunciado a su trabajo. Por lo tanto, conocía bien a los empleados. Se acercaba a los empleados varones que no tenían antecedentes de citas con mujeres. Los emborrachaba y se acostaba con ellos. Luego, hacía que estos empleados varones transfirieran dinero del banco a su cuenta como dinero para silenciarlos. Extorsionando grandes sumas de dinero a las personas y gastándolas en otro hombre. Abandonando a su importante familia. E incluso después del divorcio. Seguía tratando de acercarse a Neil de diversas maneras para sacarle más dinero. No le importaba lo que le pasara a su hija. Siempre y cuando obtuviera dinero. Quería proteger a Dakota absolutamente. Y juré poner fin a las fechorías de esa mujer. Neil se ha desplomado y está en estado crítico. Necesitamos discutir asuntos futuros. Así que, ¿podrías venir aquí de inmediato? Finalmente. Habiendo reunido pruebas sólidas, llamé a la ex esposa de Neil a la oficina del abogado. La parte de que Neil estaba en estado crítico era una mentira. Pero pensé que ser un poco dramática sería justo para hacerla venir. También para ver su reacción. Si Neil no se despertaba y fallecía, ella obtendría la custodia de su hija y obtendría toda la herencia de Neil. Nada podría ser más conveniente para ella. ¿Qué expresión pondría cuando llegara? Quería que mostrara al menos un poco de preocupación por Neil. Esperaba ver al menos algo de humanidad en ella. Pero esa esperanza se desvaneció rápidamente. ¿Qué pasa con la herencia? Esas fueron las primeras palabras que salieron de su boca cuando abrió la puerta de la oficina. Solía pensar en esta persona como mi cuñada y la admiraba. La cara que me había mostrado era toda una mentira. En realidad, era esta mujer obsesionada con el dinero con una cara tan fea. Usaría cualquier medio necesario para obtener dinero. No me había dado cuenta de este lado aterrador de ella. Mantén la calma. Me dije a mí misma. Hemos estado esperando. Pero antes de eso, hay muchas cosas que nos gustaría discutir. Por favor. Mira esto primero. Inmediatamente extendí sobre la mesa todas las pruebas que teníamos, las fotos de adulterio, los datos de audio, los registros de sus visitas al club de reseñas masculinas y sus pedidos allí, las imágenes de las cámaras de seguridad del club, los documentos relacionados con la malversación, los testimonios de los empleados varones amenazados, los datos de transferencia y todas las demás pruebas que teníamos. La ex esposa palideció de inmediato. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Cómo te atreves? Estaba claramente nerviosa. Sus palabras no salían correctamente. Ahora bien, repasemos esto uno por uno. Comenzó a hablar el abogado en un tono práctico. No importaba cuánto lo negara la ex esposa o cuán fuerte se enfureciera. Con tanta evidencia confrontándola. No había escapatoria. Entonces, la ex esposa me fulminó con la mirada. Traidora.
Después de que te traté como a una verdadera hermana todo este tiempo. ¿Haces algo como esto a mis espaldas? ¿Crees que te saldrás con la tuya? Se me acercó con una expresión cambiada y me agarró de los hombros. Luego. Me empujó con fuerza. Golpeé la pared. Sentí miedo y sentí que la sangre se me drenaba de la cara. Pero no perdería en absoluto. Agarré sus muñecas con aún más fuerza y la aparté. ¿Quién es la verdadera traidora aquí? ¿Qué es realmente importante para ti? ¿Tienes idea de cuántas personas han sufrido por tu culpa? Cállate. No te hagas la santurrona conmigo. Estas cosas no prueban nada. Te inventaste todo esto. ¿Verdad? Diciendo esto. Me arrojó las pruebas. Fotos y documentos de la mesa. Alto. No añadas a tus crímenes. El abogado. Que había mantenido un tono tranquilo y nunca había mostrado emoción hasta ahora. Levantó la voz. Calmadamente explicó que cuanto más intentara poner excusas desagradables aquí, peor sería para ella. Se hizo un momento de silencio. Y luego la exesposa de repente rompió a llorar. Yo sabía que mi hija era importante, pero no podía parar. Mientras decía esto, su intensidad anterior se desvaneció como si hubiera sido una mentira. Y ahora parecía muy pequeña. Se sentó en el suelo como si sus piernas hubieran cedido. Manteniendo la cabeza baja. Llamé a la policía. La exesposa salió de la oficina con los agentes que respondieron. Afuera de la oficina. Una multitud de espectadores se había reunido. Creando algo de conmoción. Dentro de la oficina. Estaba tranquilo. Sentí que todas mis fuerzas me abandonaban de inmediato y me hundí en el sofá. Se acabó ahora. Esto era lo mejor. Poco después. La exesposa fue entregada a la policía. Se emitió una orden de arresto por malversación. El empleado varón que había sido amenazado para que ayudara con la malversación recibió una sentencia suspendida. Pero dejó de presentarse al trabajo. Y, por sus repetidos actos de adulterio en el pasado, Nell decidió demandar a su exesposa por daños y perjuicios. Durante la investigación policial, salieron a la luz más detalles. La exesposa había utilizado el dinero malversado para comprar un apartamento para vivir con el hombre al que había estado manteniendo. Más tarde, el tribunal le ordenó que devolviera el dinero malversado. La exesposa contactó frenéticamente al hombre e intentó obtener el reembolso en efectivo y vender el apartamento. Pero él ya había renunciado a su trabajo en el club y había desaparecido. Además, el apartamento ya había sido puesto a la venta. Grandes reembolsos e indemnizaciones por daños y perjuicios, nadie podía ver ninguna esperanza en la vida de la exesposa después de su liberación. Mientras tanto, la condición de Nell mejoró por completo y fue dado de alta. La causa de su colapso fue una úlcera estomacal debido al estrés. Pero se había vuelto bastante grave porque la había soportado durante mucho tiempo. La sonrisa de Nell regresó. Volvió a ser el amable Nell de antes. Y sucedió algo maravilloso. Dakota. Que me había estado evitando. Me abrió su corazón y comenzó a llamarme por mi nombre todos los días. Y comenzó a mostrarme su sonrisa inocente. Días pacíficos, nunca había sentido que las cosas tan ordinarias fueran tan preciosas. No puedo ser la madre de Dakota. Pero como alguien en quien ella confía. Quiero afrontar su crecimiento como sustituta de su madre. Wanda. Gracias. Dijo Dakota de repente. ¿Por qué? Oh. Nada. Respondió. Su sonrisa era radiante. Quiero proteger la sonrisa de esta niña para siempre. Eso es lo que pensé.